lineal, ¿no? Alfa, ahí es el coeficiente de dilatación lineal. Ok, entonces, ¿qué podemos observar? Podemos observar lo siguiente, ¿no? Podemos observar lo siguiente. Por ejemplo, primer caso, cuando delta de t es mayor que 0. Si delta de t es mayor que 0, fíjense ustedes, ¿no? Si delta de t es mayor que 0, esto sería positivo, entonces todo esto se va a sumar, o sea, 1 más esta cantidad, y eso va a aumentar esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, al aumentar esto, ¿qué significa? Esto disminuye. Entonces, para este caso, ¿qué vamos a tener? ¿No? Que la densidad disminuye. Ok. El otro caso, donde delta de t, por ejemplo, es menor que 0, ¿qué sucede ahora? ¿No? Como esto va a ser negativo, entonces a 1 le vamos a restar. Y eso va a ser menor. Si esto es menor, mayor, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en esos fluidos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de dilatación, lo que interesa ahí es, ¿no?, los fluidos que pueden variar su densidad, ¿no? Entonces, si aumenta la temperatura, disminuye la densidad de ese fluido. Pero si disminuye la temperatura, ¿no?, va a aumentar, ¿no?, esa densidad, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso es lo que podemos observar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, ¿no?, escalas absolutas y escalas relativas, estos se pueden relacionar. ¿No?, mediante estas proporciones, ¿no?, entre lo que sería Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Por ejemplo, para esos tres los más importantes. Aquí la escala absoluta es el Kelvin, ¿no? Y obviamente la unidad en el sistema internacional de la temperatura es el Kelvin. ¿Ok? Pero, ¿qué es esa temperatura absoluta? ¿No? O sea, la temperatura absoluta viene de lo que es el valor absoluto, o sea, quiere decir que no va a haber temperaturas menores que 0. La mínima temperatura debe ser 0. Entonces, eso significa que la temperatura absoluta, lo que nos da a entender es que en la naturaleza solamente van a haber temperaturas, ¿no?, mayores, iguales al 0 absoluto. O sea, no puede haber, ¿no?, un sistema que tenga menos 10 Kelvin, por ejemplo. No, la mínima temperatura de un sistema va a ser 0 absoluto. Ok, entonces cuando nosotros queremos pasar, por ejemplo, de Fahrenheit, ¿no?, a Celsius, utilizaremos estas dos primeras, ¿no?, esta relación. Y si queremos pasar, por ejemplo, de Fahrenheit a Kelvin, utilizaremos estas dos últimas, ¿no?, o la primera y la última ahí. Pero si queremos de Celsius a Kelvin, utilizaremos estas dos últimas, ¿no?, estas dos últimas. Entonces, con eso nosotros podemos convertir, ¿no?, Fahrenheit a Celsius o a Kelvin y viceversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el agua, ¿no?, hierve ¿a cuánto? A 100 grados, ¿no?, 100 grados Celsius. Ok, en Fahrenheit, ¿cuánto sería? 212. ¿Cómo se obtuvo? Utilizando estas dos primeras, ¿no?, igualdades, ¿no? Ok, en Kelvin, ¿a cuánto sería eso? A 373, ¿no? El cuerpo humano,
37 grados en Celsius, 98,6 en Fahrenheit, 310 en Kelvin. Ok, si bien es cierto, nosotros, de acuerdo a la metrología, ¿no? La idea es que se hable todo en el sistema internacional, pero bueno, hay países, por ejemplo, Estados Unidos utiliza Fahrenheit, ¿no? Nosotros utilizamos Celsius, ¿no? Ok, entonces imagínense una fiebre, ¿no? ¿A cuánto equivale a Fahrenheit? ¿No? Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? Entonces para eso de repente podemos utilizar esto, ¿no? Ok, entonces si nosotros conocemos el cero absoluto, ¿no? Que es 0 para Kelvin, entonces para Celsius sería menos 273 y para Fahrenheit menos 400, ¿no? 460. Menores que esto no existen, no existen en la naturaleza, no existen. ¿Por qué? Porque la mínima temperatura que va a tener un sistema es el cero absoluto. Ok, entonces cuando a veces obviamos esto o desconocemos, ¿no? Desconocemos, entonces podemos de repente preguntar, ¿no? Preguntar, ¿no? A ver, voy a poner aquí A, B, C, se me ocurre menos ok, ahí hay tres cuerpos con esas temperaturas, ¿no? A, B y C. ¿Cuál de ellas existen en la naturaleza y cuál de ellas no? Si han estado atentos, ya saben cuál existe y cuál no existe, ¿sí o no? A existe. Sí, A. B existe. C existe. Tampoco. Pero si yo no sé, entonces, por ejemplo, en este caso, la clave va a ser llevarlo a Kelvin, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy en Fahrenheit, puedo utilizar esto, ¿no? Menos 22 sobre 180, esto va a ser igual a Kelvin menos 273, ¿no? Sobre 100. Con eso yo puedo ver y, por ejemplo, si yo quiero, en el caso de Celsius, por ejemplo, 100, esto es K menos 273, entre 100 se va, y esto quedaría tan solamente C, ¿no? O sea, Celsius, Kelvin menos 273. Por ejemplo, podemos de repente revisar eso, y ¿qué va a suceder? Mire, el Kelvin, ¿a qué va a ser igual? Va a ser C más 273, ¿sí o no? Sí. 273. Si yo reemplazo ahí menos 300, imagínense, más 273, ¿qué voy a tener? Que menos, ¿cuánto? 27 Kelvin. 27 Kelvin. O sea, quiere decir que esa temperatura no existe porque me está dando en Kelvin negativo. Y acuérdense que para saber si existe o no existe en la naturaleza, es la escala absoluta, en este caso en el sistema internacional, el Kelvin, ¿no? O sea, si fuera cero, sí existe. ¿Ok? Existe en la naturaleza, aún así. Aunque experimentalmente no se empieza a llegar a él. Igual, porque eso es una tercera ley de la termodinámica, ¿no? Ok, y así podemos convertir. Entonces, ¿ya? Entonces, practiquen ahí, porque ahora si lo tienen, bien, ¿no? Yo me acuerdo una vez, no sé qué puse, puse cuál es la temperatura,
corporal en Fahrenheit. Y el estudiante lo había guardado en la memoria, no sé, en su memoria, 98,6. No hizo los procedimientos, pero sí lo sabía. A ver, nada, no sabía. Ok, sí, lo sabía. Entonces me dijo, quiero que te lo demuestre. Profesor, una pregunta. Tenía una duda que me hizo mi compañero también. Si el examen va a tener preguntas de teoría. Creo que ya dije, preguntas teóricas. son 5 problemas, 5 para llenar, 5 para marcar y 5 para, digamos, abiertas. para hablar ahí, o sea, analizar. 20 preguntas. Sí. Un único que le entiende es David, dice que está fácil. David, está fácil, ¿eh? Ok, entonces, para eso sirve. Me acuerdo que decía, profesor, pero Fahrenheit y esto, y lo otro. Pero era hace tiempo enseñaba enfermería, me acuerdo allá en Pobrecito. Ay, no quieren cambiar. Todo, teoría única. Pero vamos a veces que se vuelven un poco Pero no lo quieren cambiar, a pesar de que tanto jalado tienen pero cuando es que no hay supervisión de su neuro. Ok, vamos a ver lo que es calor y trabajo. Acuérdense que el cuerpo humano es una máquina térmica. ¿Por qué es una máquina térmica? Así dije. Querían preguntas, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de preguntas también hay algunas. Por ejemplo, si puntuales. ¿Por qué el cuerpo humano se considera una máquina térmica, por ejemplo? Ya les dije. Así. Entonces a veces le ponen ahí un montón de cosas y alguien pone, por ejemplo, porque su combustible es calor. Y listo. El otro ha llenado ahí, no sé, 5 líneas y el otro solamente ha llenado la palabra clave. Todavía dice, no, profesor, pero no me he puesto punto. ¿Por qué? Porque está hablando cosas que no son. Ok. Entonces, el calor. ¿El ser humano se considera una termo? ¿Qué es el calor? Ahí está. No, sino porque... El calor es energía en transición que se propaga en forma espontánea de los objetos de mayor temperatura a los de menor temperatura. De mayor a menor. A ver, ¿qué significa espontáneo? ¿Gasto de energía o sin gasto de energía? Sin gasto. Sin gasto. O sea, es un proceso activo o pasivo. Pasivo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Mira, es energía en transición. ¿Por qué? Porque mientras hay diferencias de temperatura, va a estar fluyendo. Pero ¿qué ocurre? El cuerpo A, si tiene mayor temperatura, y el cuerpo B tiene menor temperatura, ¿quién gana, quién pierde? Así es. Entonces va a llegar un momento donde se equilibra. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo acá la misma temperatura? Temperatura de A, temperatura de B. ¿Se puede hablar de calor? ¿Ah? No, pues. Calor, ¿por qué? Porque, mira, calor es la energía en transición. ¿Qué pasa cuando hay dos cuerpos con la misma temperatura? Ya no se puede hablar de calor. Entonces, imagínense ustedes a nivel del cuerpo humano que todo se equilibra con la misma, temperatura. El cuerpo humano es una máquina térmica. ¿Dónde vamos a sacar el calor? ¿Ok? Por favor, ¿puedes sacarte la página? Sí, son recomendaciones ahí.
Ok, la unidad histórica del calor es la caloría, ¿no? Bueno, lo que pasa es que antes se pensaba que el calor era una cosa, el trabajo era otra cosa, la energía mecánica igual, así. Al final todo es energía, ¿no? ¿Sí? Las diferentes formas, eléctrica, calorífica, ¿no? Mecánica, etcétera, etcétera. Ok, trabajo para un proceso isobárico. Isobárico ya saben que la presión es constante, entonces el trabajo va a ser igual a ¿qué? A la presión por la variación de volumen. Variación de volumen, o sea, acuérdense, volumen final menos volumen inicial. Entonces puede haber un trabajo positivo, como también puede haber un trabajo negativo, o también puede haber un trabajo cero. Todo va a depender qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, si está haciendo expansión, ¿qué sería? ¿Positivo o negativo? Positivo. Ajá. Y si está haciendo compresión, negativo. ¿Ok? Y si el volumen permanece constante, cero, ¿sí o no? Si el trabajo es cero. Entonces, ¿qué significa? Que en un proceso isócoro, el proceso isócoro, ¿qué es? A volumen constante. O también el trabajo es cero. Bueno, entonces aquí Joule, ¿no? Demostró que hay una equivalencia entre la energía calorífica y la energía mecánica. ¿Y el libro no lo pasó? La energía mecánica. Bueno, ahora ya sabemos que en el sistema internacional la energía se da en Joule. Mira. Entonces, por eso es que las máquinas térmicas no han prosperado. Bueno, la mayoría ya han desaparecido, ¿no? Pero si se van al Cusco, ese tren, ¿no? Ahí sí, ¿no? Aunque los de turistas funciona a gas, creo que funciona de turistas. Ok. Bueno, entonces, primer principio de la termodinámica. Un poco hablemos del principio cero. El principio cero, ¿de qué se trataba? No, el principio cero. ¿Qué relacionaba? ¿Para qué nos servía? Justamente para medir temperatura. Temperatura. O sea, el primer principio habla del equilibrio termodinámico, principio cero, el equilibrio termodinámico, o lo que sería también, ¿qué? Equilibrio térmico, ¿no? Entonces, esa es la base, la ley física o la ley base física, para la medición de la temperatura. Entonces, acuérdense que ese termómetro, cuando mide la temperatura de un cuerpo, no mide ni la temperatura del cuerpo ni la temperatura del termómetro. ¿Qué mide? La temperatura ¿de qué? La temperatura de equilibrio. ¿No? Ese termómetro mide la temperatura de equilibrio entre esos dos cuerpos. Primer principio. Este primer principio es bastante fácil de entender por lo siguiente, mira. Inicialmente, este sistema termodinámico tiene una energía interna. Inicialmente. Listo. Inicialmente. Una energía interna, U1. Perfecto. Pero ¿qué va a hacer? Absorbe calor. ¿De dónde absorbe? Acuérdense, sistema termodinámico y medio ambiente, ¿de dónde absorbe calor ahí? Del medio ambiente. Ok, realiza trabajo. ¿Sobre quién? Sobre el medio ambiente.
Perfecto. Entonces, mira, queda con una energía interna U2. O sea, tenía una energía interna U1, pero absorbió calor, realizó un trabajo, ¿no? Absorbe, eso va a hacer que aumente. Realiza sobre, va a hacer que pierda. Es por eso que la energía interna, ¿no? Sub 2 va a ser igual a lo que tenía inicialmente, más el calor que absorbió, menos el trabajo que realizó. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para medir la energía interna de un sistema es complicado. ¿Por qué? Porque esto es una variable microscópica, o sea, necesitaría saber cuántas moléculas hay ahí, cuál es su velocidad, etcétera, etcétera, para poder sacar esa energía interna. Bueno, pero resulta que la variación de energía interna, o sea, si tú restas U2 menos U1, va a ser igual a ¿qué? Al calor que puede ganar o absorber, que puede ganar o perder, y el trabajo que puede realizar o que puede realizar sobre él. Entonces, para este caso, la variación de energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo. Ahora, ¿qué sucede? El calor lo puedes determinar experimentalmente, ¿no? El trabajo también. Entonces, dicho en otras palabras, obteniendo esas variables macroscópicas, tú puedes saber qué es lo que está ocurriendo microscópicamente. Pero no de cada estado, sino de la variación. La variación. ¿Ya? O sea, la variación de energía interna. ¿No? La variación de energía interna, ¿no? Netamente microscópico, que se puede calcular macroscópicamente, conociendo el calor y el trabajo. ¿Okay? Bueno, el primer principio o primera ley de la termodinámica, entonces lo que relaciona es la conservación de la energía o ¿listo? Conservación de la energía total. O sea, está ahí la mecánica, ¿no? Calorífica y la energía interna. Ok. Entonces, como puede ganar o puede perder o puede realizar trabajo o que realice trabajo sobre él, entonces tenemos esas cuatro posibilidades, ¿no? Por ejemplo, acá, si nosotros analizamos aquí el sistema termodinámico que está haciendo acá, está perdiendo calor, pero ¿no? Están realizando trabajo sobre él. Por lo tanto, la variación de energía interna va a ser menos Q, o sea, porque está perdiendo, y más W, porque está ganando o están haciendo trabajo sobre él. ¿Ok? Igual pueden analizar. Ahora, por ejemplo, aquí, ¿qué hace? Mira, escuchen y observen acá. Aquí en esta última posibilidad de esas cuatro posibilidades, esta es la última. Mira, ¿quién está ganando calor ahí? ¿Quién está ganando calor? El medio ambiente. El medio ambiente. Acuérdense que toda la interacción que va a haber es este sistema termodinámico con el medio ambiente. Bueno, entonces aquí podemos observar, aquí tengo yo un proceso a temperatura constante. ¿Cómo se llama esto? Isotérmico. A presión constante, isobárico. A volumen constante, isócoro o isovolumen. Pero, ¿qué sucede? El trabajo que se realiza para ir de un punto 1 a un punto 2 es el área bajo esa curva. Aquí hay un área, aquí también hay un área. Pero acá, ¿qué pasa? No hay área bajo esa curva. ¿Por qué? Porque el volumen es constante, ¿no? El volumen es constante, entonces no hay área. ¿Ya? Entonces el trabajo va a ser cero. Ok, entonces, por ejemplo, imagínense, analice este caso. Así, o sea, preguntas tú, a ver, ¿qué te puede venir acá? Analice este caso.
A ver, analiza este caso. Háblame sobre el medio ambiente, no sobre el sistema termodinámico. Medio ambiente. Acá. ¿Qué hace el medio ambiente? ¿Ah? Está perdiendo, pierde. Ajá. Pierde calor y pierde trabajo. Realiza trabajo. ¿Realiza? ¿No? Entonces, fíjense ustedes, esta es la variación de quién. Mira, esta es la variación de energía interna de quién. Del sistema termodinámico. Escuchen, la variación del sistema termodinámico. Y la variación del sistema, perdón, y la variación del medio ambiente, ¿cuál sería? Lo contrario. Porque acuérdense, ¿no? Acuérdense que sistema termodinámico más medio ambiente, eso es el universo. O sea, quiere decir que en el universo debe conservarse. Debe conservarse. ¿No? Debe conservarse. Por lo tanto, la variación de energía interna de este sistema termodinámico, vamos a poner que sea 10 joules, por ejemplo. ¿No? O sea, mira, sistema termodinámico hace una variación de 10 joules. 10 joules. ¿Cuál es la variación del medio ambiente? ¿Qué hace el medio ambiente? ¿Cuál es la variación de energía interna que hace el medio ambiente? Lo contrario. Lo contrario. ¿Por qué? Porque este medio ambiente y el sistema termodinámico hacen el universo. ¿Ok? Entonces, si el sistema termodinámico pierde calor, ¿quién lo gana? El medio ambiente. ¿Ok? Igualito. Si realiza trabajo, en este caso el medio ambiente, ¿qué hace este sistema termodinámico? ¿No? ¿No? Seco. ¿No? Estamos hablando de trabajo. Secos, perdón. Aquí, entonces, se comprime. O sea, el trabajo, ¿no?, sobre ese sistema haría que se comprima. Y si el sistema termodinámico realiza trabajo sobre el medio ambiente, se expande. Entonces aquí, mira, compresión, aquí, expansión. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, la variación de energía interna de uno de ellos es igual al negativo de uno. O sea, dicho en otras palabras, si uno gana, el otro pierde, ¿no?, para poder, digamos, conservar. Calorimetría estudia la cantidad de calor que intercambian dos o más cuerpos que están a diferentes temperaturas. Esta ecuación, de alguna manera, ayuda a entender, ¿no?, cómo es o qué características debe tener ese termómetro para poder, digamos, medir la temperatura. O sea, cuando uno va a hacer la medición de la temperatura, o sea, el termómetro, ¿qué es lo que mide? Mide la temperatura de equilibrio. Ok, pero el termómetro debe hacer esa medición, o sea, mejor dicho, la temperatura de equilibrio debe ser muy cercana a la temperatura del cuerpo. ¿Entienden? Muy cercana, pues, ¿no? Muy cercana. Entonces, esta nos da las características que debe tener ese termómetro para que esto se acerque, ¿no?, utilizando como. Entonces, si aquí tenemos tres cuerpos que interactúan, entonces lo que se sabe, si tenemos tres cuerpos, ¿qué es lo que se sabe? El que tiene mayor temperatura de los tres siempre va a perder. El que tiene menor temperatura de los tres cuerpos siempre va a ganar. Y el que tiene una temperatura intermedia entre el mayor y el menor en temperatura, entonces pierde y gana. Eso es para tres cuerpos. Pero cuando tú tienes dos cuerpos es más sencillo, ¿no? Uno pierde y el otro gana. Y entonces resulta que la temperatura de equilibrio, escuchen, no puede ser
físicamente igual a la temperatura menor de esos cuerpos, ni tampoco igual a la temperatura mayor. Debe ser entre ellos. Y ahí viene el detalle. Entonces, querer medir la temperatura de un cuerpo es acercarse lo más que se pueda a la temperatura de ese cuerpo. O sea, la temperatura de equilibrio debe ser muy cercana a la temperatura de ese cuerpo. O sea, no se puede, físicamente no se puede, porque va a haber ese intercambio pues, de calor, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es esto, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es esto, ¿no? Entonces, desde I igual 1 hasta N de Q sub I, esto debe ser igual a 0. ¿No? Ok, pero el calor que puede ganar o perder, este calor Q, esto va a ser igual a la masa por el calor específico, ¿no? Si gusta el pongo así, aunque yo le puse ahí más 0. Yo le puse así. Calor específico, ¿ya? Calor específico a presión constante por delta de T. O sea, cuando interacciona los cuerpos con la temperatura, ¿no? Entonces, ojo, el calor que puede ganar o perder, ¿no? Va a depender de este delta de T, ¿no? ¿Ok? Imagínense que tenemos dos cuerpos, ¿ya? Vamos a trabajar acá con dos cuerpos, entonces, a ver, 1 hasta 2. Q sub I igual a 0. Entonces va a ser igual a que cuando es 1, Q sub 1, más cuando es 2, Q sub 2, y este es igual a 0. ¿No? O sea, si yo tengo 3, la suma de todo debe ser igual a 0. Pero aquí usted puede observar, mírale, que si uno gana, el otro pierde. Entonces, si yo ahora aplico, ¿no? Aquí tengo el termómetro, esto va a tener una temperatura del termómetro, vamos a ponerle temperatura del termómetro así, T sub T, y aquí el cuerpo, que yo quiero medir, temperatura del cuerpo, y resulta que después de un cierto tiempo, todo esto va a tener una temperatura de equilibrio, ¿sí o no? Claro, después de un cierto tiempo va a tener una sola temperatura. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Utilizando esto, por ejemplo acá, ¿qué es lo que voy a ver? Miren, Q sub 1, voy a asumir que sea pues el termómetro, entonces será la masa del termómetro, ¿no? Por el calor específico de ese material, de ese termómetro, ¿no? Así, ¿ya? Por delta de T, delta de T. La temperatura final, ¿cuál sería? ¿No? La temperatura de equilibrio, ¿sí o no? Oh, ¿qué mira me salió? Temperatura de equilibrio menos, ¿ya? Menos la temperatura que tenía inicialmente, ¿cuál era? La temperatura sub T. Ok, ahí estoy analizando esto. ¿Para quién? Para el termómetro. Ahora falta para el cuerpo, entonces más la masa del cuerpo, ¿no? Por el calor específico a presión constante de quién, del cuerpo, por delta de temperatura, o sea, la temperatura de equilibrio, o sea, la temperatura final es la misma para ambos, menos la temperatura del cuerpo, y esto debe ser igual a 0. Ok, entonces fíjense, yo lo que quiero es la temperatura de equilibrio, y lo voy a hacer directo, ¿no? Lo pueden comprobar, entonces sería la masa, ¿no? Del termómetro, calor específico del termómetro por la temperatura del termómetro más, repito igual, del cuerpo, ¿no? Calor específico a presión constante sin cuerpo, todo esto por temperatura del cuerpo. ¿Listo? Entre la masa del termómetro por el calor específico a presión constante del termómetro, igual acá para el cuerpo, y calor específico para el cuerpo, ¿sí? Ahí está.
O sea, esa es la temperatura de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Mira, yo tengo acá, vamos a poner otro color. Mira, yo tengo acá. Acá tengo la temperatura del termómetro y aquí tengo la temperatura del cuerpo. Así en este, así, ¿no? Ok. Entonces, la temperatura de equilibrio, lo que yo quiero la temperatura de equilibrio es que sea muy próximo ¿a quién? A la del cuerpo. Por ejemplo, ahí de repente. O sea, no puede ser igual ni mayor, ¿no? ¿Ok? Y tampoco puede ser igual a la temperatura del cuerpo. O sea, debe estar en ese rango, ¿no? En ese rango. Si gusta de temperaturas del termómetro a la temperatura del cuerpo, como rangos, ¿cómo le llaman ustedes? Abierto, ¿no? Abierto, o sea, no lo toman. Abierto. El intervalo tiene que ser abierto. Ok, entonces, ¿cómo yo llego con esa temperatura de equilibrio a ser muy cercano? Observen aquí la temperatura de equilibrio, mira. Observen la temperatura de equilibrio. ¿Perfecto? Mira, les pregunto, ¿cuál sería la temperatura de equilibrio si la masa del termómetro es cero? Ahí está, ahí mira. ¿Cuál sería la temperatura de equilibrio si la masa del termómetro es cero? Ajá. La temperatura del cuerpo sería igual a la temperatura del cuerpo, ¿sí o no? No es cero, sino es igual, mira, está. Si la masa del termómetro fuera cero, la temperatura de equilibrio sería la temperatura del cuerpo. Ahora, no puedo tener yo un termómetro que no tenga masa, pero sí puedo hacer que sea lo mínimo posible. Entonces, hoy día van a ver un termómetro, más o menos, que es de resistencia de 2 milímetros de diámetro para su placa, ¿no? Ok, entonces eso sí se va a acercar bastante acá. Ok, entonces, ¿qué puedo decir? Que cuando esta masa del termómetro tiende a cero, ¿qué va a pasar con la temperatura de equilibrio? ¿Tiende a qué? A la temperatura del cuerpo. Entonces, esto es la fundamentación física. ¿Ya? Lo que pasa es que yo no quiero contarles historias, ¿no? ¿Entienden? Las historias tienen que ser, ¿no?, fundamentadas en alguna ley o principio físico. Ok. ¿Listo? Bueno, utilicen sus celulares para tomar, que no para estar chateando. Tomen fotos. En el ambiente estamos tensos, vamos por los años, todo eso. Usted sabe que es broma. No, o sea, ese es el fundamento. Ok. Bueno, algún aspecto importante también. ¿Qué sucede? Si yo tengo un bloque de hielo, ¿ya? Tengo un bloque de hielo a menos 25 grados Celsius, ¿no? Agarro ese bloque de hielo y le pongo sobre un documento muy importante acá. No se asusten, porque no le va a pasar nada. ¿Ok? ¿Ah? ¿Por qué? Porque si aumenta la temperatura, ¿no? O sea, perdón, si le doy calor a ese bloque de hielo, lo único que va a hacer es aumentar su temperatura. ¿Ah? Ahora sí, el problema sería si está a 0 grados. ¿Ah? Si está a 0 grados ese hielo, entonces se puede fusionar, ahí sí se va a mojar, ¿no?
Ok, entonces, ¿qué pasa? Si yo agrego a ese hielo calor, va a aumentar su temperatura hasta el punto B. Le sigo dando calor y observo que no aumenta su temperatura. ¿Pero por qué no aumenta su temperatura? ¿Por qué? Porque de B a C, ¿no?, a 0 grados, empieza a realizarse ¿qué? La fusión. La fusión. Entonces, de A a B sí aumenta la temperatura, pero aquí, en el punto B, entonces, en el punto B yo voy a tener hielo a 0 grados. En el punto C voy a tener agua líquida a 0 grados. En el punto C. ¿Y qué voy a tener entre B y C? Las dos fases. Las dos fases. O sea, hielo y agua líquida. Todo a 0 grados. Entonces, no puede, escuchen, no puede subir la temperatura de esa mezcla cuando yo tengo hielo y agua líquida. No puede subir la temperatura mientras que no se fusione todo el hielo. Cuando se fusione todo el hielo, recién empieza a aumentar la temperatura. Llega a 100 grados. A 100 grados, ¿no? Obviamente a nivel del mar, estamos hablando. Entonces, ¿qué va a suceder? Tampoco empieza a aumentar la temperatura. Pero ¿qué sucede en el punto D? En el punto D voy a tener líquido, ¿ya? Agua líquida a 100 grados. Y en el punto E voy a tener vapor ahora a 100 grados. ¿Y qué voy a tener entre D y E? Las dos fases, líquida y vapor a 100 grados. Entonces no puede también aumentar la temperatura porque primero tiene que evaporarse todo el líquido. Y ahora sí, por aquí puede subir. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para convertir, ¿no?, un gramo de hielo, ¿no?, que está a 0 grados a agua líquida a 0 grados, yo necesito ¿cuánto? 80, aproximadamente 80 calorías por gramo, ¿ya?, para convertirlo. Entonces, si yo tengo un bloque y no tengo suficiente energía calorífica, no le doy suficiente energía calorífica, entonces se fusiona lo que alcanza, pues, lo que alcanza. Pero por gramo es 80 calorías, ¿no?, que necesitamos por gramo. Bueno, pero acá hay un detalle. Esto no va a ocurrir en el cuerpo humano, esto sí va a ocurrir. El calor, ¿no?, de vaporización, calor latente de vaporización. En el agua, ¿ya?, eso ocurre ¿a cuánto? Aproximadamente 539, ¿no?, calorías por gramo. O sea, yo tengo agua, ¿ya?, yo tengo agua a 100 grados, ¿no?, 100 grados Celsius. Entonces, si yo le doy 539 calorías a un gramo de agua, a esa temperatura, lo voy a evaporar. ¿Ya? Ok, pero esto ocurre en ebullición. Pero ¿qué pasa? El cuerpo humano puede hacer este proceso sin llegar a los 100 grados. Eso se llama evaporación. Entonces no hay que confundir evaporación con ebullición. Ebullición ocurre ¿a cuánto? A 100 grados, ¿no? O sea, hierve, ¿no?, en otras palabras. Pero la evaporación puede ocurrir a temperatura ambiente, ¿no? Pero sí necesita esta cantidad, ¿no? El agua necesitaría esta cantidad de calor. Entonces cuando usted, por ejemplo, a ver, bueno, ahora pues nos ayuda bastante la lavadora, ¿no? La lavadora, ¿no?, ya casi sale seca, entonces tú lo cuelgas y ¿qué es lo que sucede? Se evapora. El agua que tiene se evapora. Ok, ahora yo les pregunto, ¿el sudor tendrá ese mismo valor o mayor o igual a eso? ¿Qué dicen? El sudor mayor. ¿Por qué piensan ustedes? Porque el sudor no es solamente agua, sino es ya una solución, ¿no? Es una solución salina, o sea, tiene sales ahí.
¿Ah? Entonces necesita mayor evaporación, pero mayor valor, ¿no? O calor latente, ¿no? Para realizar ese proceso. Es por eso que cuando una persona hace ejercicio, suda y después evapora ese sudor. ¿Y qué sensación tiene? Frío. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano está perdiendo gran cantidad. Entonces, cuando, por ejemplo, uno se va a un sauna, ahí va a tener que perder bastante calor. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta ahí. Segundo principio de la termodinámica. Se puede enunciar de las siguientes formas. Es imposible, escuchen, es imposible construir una máquina térmica que sea 100% eficiente. Bueno, aquí viene por qué desaparecieron esas máquinas térmicas. Ojo, las máquinas térmicas trabajan con calor. Entonces, ese es el combustible. Entonces, esa máquina térmica, por ejemplo, absorbe, vamos a suponer, absorbe 100 joules de calor. Vamos a suponer, absorbe 100 joules. Pero los 100 joules no lo puede convertir en trabajo. Ahí está el detalle. No lo puede convertir, ¿no? O sea, el calor no se puede convertir en 100% en trabajo. Es menos. Por eso las máquinas térmicas tienen poca eficiencia, ¿no? Tienen poca eficiencia. Entonces, por ejemplo, antes habían barcos a vapor, ya no existen eso, ¿no? Entonces casi todas las máquinas térmicas han desaparecido. ¿Por qué? Justamente no tenemos esa eficiencia, ¿no? O sea, vamos a absorber más y al final gastamos o invertimos, ¿no? Para realizar el trabajo. Entonces ese es un detalle. Es imposible construir una máquina térmica que sea 100% eficiente. El otro enunciado es también, es imposible que un cuerpo frío entregue calor de forma natural a un cuerpo caliente. El flujo va de mayor a menor. Pero ¿qué sucede? Se puede hacer esto posible, pero ya no espontáneo, sino realizando un trabajo, haciendo un proceso activo. O sea, invirtiendo trabajo, lo puede hacer de manera forzada. Y esto es lo que hacen pues las refrigeradoras, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, de manera, en este caso, forzada, ¿no? Llevan de menor temperatura a mayor, ¿no? ¿Okay? Y aquí también se habla de lo que es la entropía. ¿Qué es la entropía? ¿O qué mide la entropía? El grado de desorden molecular. ¿Ya? El grado de desorden molecular siempre aumenta de manera natural. Pero aquí hay un detalle muy importante a nivel de la termodinámica. O sea, cuando dos cuerpos entran en interacción térmica, ¿qué sucede? Ambos tienen entropías, Pero la máxima entropía, ¿sabes cuándo va a ocurrir? Cuando ese sistema llega a equilibrio. La máxima entropía. O sea, quiere decir cuando ambos tienen la misma temperatura, ¿no? La entropía es máxima. Es máxima. ¿Ok? Entonces, ustedes saben lo que es un sistema, ¿no? Saben lo que es un sistema aislado, ¿sí o no? Entonces, mira, la entropía en un sistema aislado nunca puede disminuir. Ok, ¿qué características tiene un sistema termodinámico aislado? ¿Qué características tiene un sistema aislado? Así es. Entonces ahí, ¿no? Cuando llega al equilibrio, ¿no? La entropía va a ser máxima. Entonces, si la entropía es máxima, ya no puede haber transferencia de calor.
¿Por qué? Porque la temperatura ya es constante. Entonces, fíjense ustedes, los sistemas vivientes se caracterizan por la energía que contienen y por los flujos de energías otra vez, o sea, la energía que pueden transferir. Lo van a transferir por calor, pero para transferir por calor obviamente tiene que haber diferencia de temperatura. Ok, entonces aquí viene esto lo que les decía, ¿no? El equilibrio termodinámico puede ser equivalente a la muerte. ¿Qué significa? El equilibrio termodinámico puede ser equivalente a la muerte. A ver, el cuerpo humano es una máquina térmica, ¿perfecto? Claro, es una máquina térmica. Su combustible es calor, pero si todo está a la misma temperatura, ¿qué calor puede transferir? No puede. Entonces, por eso, cuando se llega a ese equilibrio termodinámico, o sea, la misma temperatura, eso es equivalente a la muerte. Entonces, a partir de ahí, ¿qué sucede? O sea, si la temperatura, ¿no?, llega al equilibrio, o sea, lo que es el equilibrio termodinámico, tiene máxima entropía. Máxima entropía. Entonces, ¿qué sucede, no? El flujo de energía, dice, es condición necesaria y probablemente suficiente para la organización molecular del sistema que lo recibe. O sea, toda la organización molecular va a ser debido a que a ese flujo de energía que tiene. Pero al no haber ese flujo de energía, entonces vamos a tener un equilibrio termodinámico, y ese equilibrio termodinámico es la máxima entropía. Por lo tanto, si es la máxima entropía y no hay esa energía suficiente para hacer esa organización molecular, entonces se sobreentiende que debe haber una desorganización molecular. Dicho en otras palabras, una descomposición, ¿no?, que puede ocurrir ahí dentro. Es por eso que habla del equilibrio termodinámico, que puede ser equivalente a la muerte. Bueno, el flujo de energía conduce a la formación de los seres vivos y el proceso ecológico es el que mantiene de manera continua el orden a partir del flujo de energía. Dicho en otras palabras, nosotros, o todo lo que existe, es gracias a qué? Al calor. ¿El calor que da quién? El sol. Por ejemplo, si el sol no nos da calor, a ver, ¿qué va a pasar con las plantas? Ya no van a empezar a producir, ¿no?, el oxígeno, ¿no? Y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Al final todo se va ¿okay? Y ese es uno de los detalles, ¿no?, que siempre hablan así acerca de que el sol se está apagando, eso, ¿no? Pero, como decía un astrónomo, decía, no se preocupen, porque esos procesos duran como 5.000 años y uno a la justa llega a los 100. Aunque la FP, según la FP, ya nos dice que vivimos hasta 150 años. ¿Cuánto llegará, hermano? Igual dice un paciente se va al médico, ¿no? Se va al médico un paciente, y ya pues, si regresa el paciente después de la consulta y le dice, oye, ¿cómo te fue? Fíjate, ¿no? Me quedaban 3 meses de vida, pero como el doctor me cobró una cantidad bastante grande, entonces me dio 6 meses más para poder pagar. Me dio 6 meses más de vida para que pudiera pagar. Ya, y otro día le encuentra a su amigo, pues, ¿no? Entonces le dice, ¿no? Oye, qué bien te ha ido con el médico, ¿no? Le dice, ¿no? Qué bien que te ha ido con la consulta médica, porque ahora te estoy viendo que estás caminando. Sí, le dice, tuve que vender el carro para pagarle la consulta.
Conducción, convección, necesitan un medio material para que se dé esta transferencia. ¿Ok? Y todo va a depender si es que gana o pierde calor de este delta de T. De este delta de T. Acuérdense que ese delta de T es la temperatura mayor menos la temperatura menor. Entonces, hablar de un flujo positivo es de pérdida en este caso. ¿Ya? Hablar de un flujo positivo es de pérdida, pero hablar de un flujo negativo es de ganancia. Mira, este delta de temperatura, temperatura mayor menos la temperatura menor. Acuérdense que la temperatura, el cuerpo que tiene mayor temperatura es el que pierde, ¿no? Ok, entonces en el caso de conducción se va a dar, ¿no? este modo de transferencia a través de un cuerpo sólido. Mira, acá está el cuerpo sólido. Esto es conducción, ¿no? Conducción. ¿Y a qué va a ser igual? ¿No? El calor, ¿ya? El calor entre el tiempo se llama flujo de calor. Flujo de calor. ¿De qué depende? De la constante de conductividad, depende del área expuesta y depende, digamos, de qué, de la variación de temperatura. Y también depende de qué, de la longitud, ¿no? O la distancia que hay entre la cara que está a una temperatura 1 y la temperatura 2, ¿no? Ok, pero observamos que aquí en la parte del numerador todos estos dependen directamente. El único que depende es, no, esta lógica. O sea, cuanto más cerca, más flujo. Cuanto más, ¿no?, retirado están esas placas, ¿no?, entonces el flujo va a ser menor. Ok. El sistema, ¿no?, el sistema más, o sea, el sistema termodinámico más pequeño que pueda existir en la célula. Veamos entonces aquí, si esto fuera, si yo voy a aplicar esta conducción a la célula, entonces el flujo de calor va a ser igual a este K, que va a ser la constante de conductividad. ¿De quién? De la membrana celular. Este área, asumiendo que fuera esférico, va a ser 4pi por r al cuadrado, el radio al cuadrado. Eso sería el área de esa célula. Y delta de T, ¿ok?, la temperatura mayor menos la temperatura menor. Ahora yo les digo, la célula entonces tiene la parte intracelular y extracelular, ¿no? A ver, intenten, ¿cuál tendrá mayor temperatura? ¿La parte intracelular o la parte extracelular? La parte intracelular. ¿Por qué? Porque ahí se metaboliza el oxígeno. Y como resultado, ¿qué tenemos? CO2 más calor. Entonces la temperatura de esa célula va a ser mayor en la parte interna que en la externa. ¿Ok? ¿Y este L qué sería? Este L sería el espesor de esa membrana celular. Entonces se aplica al sistema más sencillo como al sistema más complejo se puede aplicar. Por ejemplo, la vestimenta también se puede aplicar, ¿no? Esto sería el espesor. El espesor, este L sería el espesor, ¿no? El K de la tela, ¿no?, constante de conductividad, el área expuesta, ¿no?, y delta de T, la temperatura mayor menos la menor. Entonces, de esa manera yo puedo de repente irme a la Antártida, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que está bajo cero, y trato de que el flujo de calor, en este caso va a ser de pérdida, sea, ¿no?, igual al calor que yo puedo producir. ¿Por qué? Porque en este caso estaría perdiendo, ¿no?, haciendo termólisis. Entonces, ese flujo de pérdida sea, ¿no?, equilibrado por el flujo de ganancia. Sí, pero tampoco va a ser esto, la
la pérdida, voy a estar perdiendo siempre y voy a estar generando, pero va a haber un momento en que haya un déficit, ¿no? Claro, porque entonces tendría que alimentarme para poder metabolizar y seguir guardando, porque si no, todas mis reservas se van a ir. ¿Ok? Bueno, este K es muy importante. ¿Ya? Ese K se puede decir nuevos materiales. Oye, un buzo, ¿han visto un buzo ustedes? Que se pone una vestimenta que es grueso, ¿no? De bien delgadito. Entonces, ¿qué es lo que varía? Esto de acá, este K. Ajá. Cuando ese K es muy pequeño, entonces se considera un aislante térmico. Pero cuando ese K es mayor, es grande, es un conductor térmico. Ahora, ¿y eso va a servir para qué? Tanto para ganar como para perder. ¿Ok? O sea, no es que solamente voy a evitar perder, no, también me voy a proteger. ¿No? Si de repente viene un flujo, ¿no? De calor bastante grande, ¿no? Entonces esto lo va a depender ese flujo de calor de este valor. Entonces lo puede reducir. Entonces esto es conducción. ¿Necesita un medio para propagarse? Sí, necesita un medio. ¿Qué más? Convección también necesita un medio. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Ya no es un sólido ni tampoco un fluido en reposo, sino más bien está en movimiento. ¿No? Ese fluido está en movimiento. Puede haber convección libre o natural o también convección forzada. Ejemplo de convección libre, yo puedo abrir esto. Ahí está convección libre, ¿no? El aire entra si quiere. Libre. ¿Ok? Pero si yo enciendo ese aire acondicionado, lo voy a forzar. ¿Ok? Entonces, esos son ejemplos de convección libre, convección forzada. ¿Listo? Entonces, también acá va a depender de qué? De la temperatura, tanto del cuerpo y del fluido. Acuérdense que siempre temperatura mayor menos la temperatura menor. Pero en este caso, la temperatura del fluido puede tener cualquier valor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínense que tú te acercas a un horno, la temperatura de este fluido va a ser mayor, ¿sí o no?, que la del cuerpo. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta diferencia va a ser negativa. ¿Y eso qué significa? Negativo. Entonces que va a estar recibiendo más bien, ¿no? ¿Ok? O sea, va a estar ganando el calor. Mientras que si yo tengo, este fluido es por ejemplo, me voy al Ártico, ¿no? Ese flujo, esa temperatura de esos vientos es menor que la temperatura de mi cuerpo. Entonces, la temperatura del cuerpo va a ser mayor que esto, entonces esto va a ser positivo. Significa estar perdiendo. ¿No? ¿Ok? Y por último, radiación. Esta no necesita un medio, ¿no? Entonces, este es el modo de transferencia de calor entre dos cuerpos, sin medio entre ellos, aún en el vacío, por medio de ondas electromagnéticas. Es así como la energía, ¿no?, calorífica que da el sol llega a nosotros. Tiene que pasar por vacío y normal no se hace problema. ¿Por qué? Porque lo hace mediante ondas electromagnéticas. Ahora, cuando revisemos ondas electromagnéticas, vamos a tener diferentes regiones: infrarroja, ultravioleta, visible, microondas, rayos X, ¿no? Radiofrecuencias, etc. Entonces, cuando se va a hacer transferencia de calor por radiación, esas ondas electromagnéticas están en la región infrarroja. ¿Ya? El espectro electromagnético es bastante amplio, pero cuando se trata de transferencia de calor por radiación, eso está en la región, ¿no?, infrarroja. Entonces, ¿qué nos dice acá? Fíjense ustedes que todo cuerpo, acá mira, todo cuerpo, vamos a hablar de radiación, todo cuerpo que tiene una temperatura
que tiene una temperatura diferente del cero absoluto, ¿ya? Hablamos sobre el cero absoluto. Entonces, cualquier cuerpo que tiene una temperatura diferente del cero absoluto va a emitir calor por radiación. ¿Y cómo es este flujo? Este flujo va a ser igual, el flujo de calor va a ser igual a este coeficiente de emisividad o absorbancia multiplicado por esta constante de Stefan-Boltzmann. Este es el área expuesta y esta es la temperatura. Pero no es cualquier temperatura, sino la temperatura absoluta. O sea, quiere decir, hay que llevarlo a Kelvin, ¿no? Hay que llevarlo a Kelvin, ¿no? Hay que llevarlo a Kelvin. Ok, pero ¿qué es el coeficiente de emisividad o absorbancia? ¿Ya? Es una fracción, ¿no? Es una fracción ¿entre qué? Entre la energía que absorbe, ¿ya? Y la energía que incide. O sea, ese cuerpo, ¿no? Sí, a ese cuerpo llega una energía incidente. Y entonces, ese cuerpo puede absorberlo totalmente. Si lo absorbe totalmente, entonces sería 1. ¿No? Igual, 1. Y eso se llama cuerpo negro. Entonces, los cuerpos negros absorben totalmente la energía que incide. Ok, y los completamente reflejantes, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Llega el incidente y no absorbe nada, todo lo refleja. Entonces, la relación entre lo que absorbe y entre lo que incide, como no absorbe nada, es 0. Y esto va a ocurrir para un cuerpo completamente reflejado. Ahora, si nosotros analizamos la piel del humano, ¿qué sucede? Su coeficiente de emisividad o absorbancia es del orden de 0,96. 0,96. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que por un poco somos cuerpo negro o nos comportamos como un cuerpo negro. Pero ese es algo muy interesante, ¿no? Porque a nivel de piel necesitamos absorber energía para poder, digamos, ¿cómo le llaman? Metabolizar la vitamina D, ¿no? Por eso es muy importante. Ok. Entonces, dicho en otras palabras, ya no es, o sea, el flujo de calor por radiación ya no necesita dos cuerpos, sino un solo cuerpo. Basta que tenga una temperatura diferente al cero absoluto, está emitiendo. Ahora, pero ¿qué sucede si yo tengo dos cuerpos de diferente temperatura? Por ejemplo, aquí el cuerpo A, ¿no?, va a emitir por radiación, de esta manera, el cuerpo A. El cuerpo B también emite, pero el flujo neto, ¿no?, el flujo neto que va a ser entonces este cuerpo A, significa, ¿no?, que emite radiación, ¿no?, en este sentido, o sea, emite, pero absorbe ¿de quién? De B, absorbe de B, pero el neto es que siempre va a perder esto, o sea, siempre va a emitir el neto. Y nuevamente se comprueba que el flujo neto va de mayor a menor temperatura. Entonces, eso es lo que se entiende acá por flujo neto, ¿no? O sea, ambos están emitiendo, pero el que emite más es el que tiene mayor temperatura, ¿no? Como A tiene mayor temperatura, entonces, ¿no?, al final es como si tuviésemos fuerza y no. Al final el movimiento va a ser de A hacia B. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, alguien se va a un sauna, entonces lo que puede ocurrir es esto, ¿no?, por radiación, ¿no?, por radiación. Entonces el cuerpo que empieza a sudar porque tiene que hacer termorregulación. Y de esa manera se eliminan algunos iones que por ahí consiguen. Ok. Entonces, o sea, ¿qué razón? ¿Es otro tema más?
Viva. Ok, entonces esto es, ¿no? Todo lo que nosotros hemos visto entonces, en la primera Estoy repitiendo y completando la otra. termodinámica, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que el objetivo, ¿cuál era? Era, digamos, ver esas leyes o principios de la termodinámica y también ver cómo es que ocurre, ¿no?, esta termorregulación, ¿no? Termorregulación. Entonces el cuerpo humano puede ganar o perder con esos mecanismos que acabamos de ver, ¿no? Conducción, convección, radiación. Por ejemplo, ¿no? Una persona está haciendo ejercicio y ¿qué sucede? Se observa, más se observa de repente, ¿no?, cuando una persona tiene una tez blanca, ¿no? Entonces la siembra y se vuelve chaposa, se puede así dicen, ¿no? Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿No? O sea, se está refrigerando la sangre. Entonces, acuérdense, cuando ocurre una termogénesis, va a ser una vasodilatación. ¿Hacia dónde? A la parte superficial. Y en esto, ¿no?, lo hace mediante convección. Convección. ¿Por qué? Porque la sangre es la que va, o sea, cuando nosotros observamos así, es que la sangre está, llega acá dilatándose, ¿para qué? Para, digamos, refrigerarse. Eso es un mecanismo que se llama, ¿no?, el mecanismo de contracorriente. Contracorriente, así se llama. O sea, sale con una temperatura, ¿no?, mayor, va disminuyendo y después nuevamente al ingresar va aumentando hasta nivelarse con la temperatura del núcleo central, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello, de convección, entonces es justamente cuando esa persona hace ejercicio y se le nota la... Ok. Radiación, entonces, radiación, si no podemos evitar radiación. Inclusive, o sea, por más que yo deje o sea, acuérdense que físicamente no hay una pared adiabática que sea 100% eficiente. Entonces, si yo dejo en un termo agua, pues al final demorará, pues, pero siempre va a haber, digamos, una baja de ¿qué? De temperatura. ¿Pero por qué? Lo hace por, ¿no?, lo hace por radiación. Lo hace por radiación. O sea, no lo va a hacer por convección, ni por convección, pero lo va a hacer por... Entonces, el cuerpo humano, eso es lo que hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se prioriza de repente en algunas actividades, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en recién nacidos, ¿no? En recién nacidos se puede observar todos los mecanismos, desde que lo pones en la balanza, etcétera, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero acuérdense que entonces tenemos el cuerpo humano, entonces puede ganar o perder calor, o sea, hacer termorregulación por conducción, convección, radiación y una más, que es evaporación. Esos son los 4 mecanismos que va a hacer, ¿no? Sí. Y evaporación. Ok. Entonces, este capítulo de electricidad, ¿no?, en el cuerpo humano es muy importante porque hasta ahora hemos hablado los sistemas como si estarían aislados. Por acá el sistema musculoesquelético, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, ¿no?, todo el sistema que tiene que ver con la termorregulación, pero no están aislados, todo está, ¿no?, integrado.
y el quien va a integrar justamente es el sistema nervioso. Pero el sistema nervioso tiene un lenguaje muy especial que es justamente la electricidad. Entonces, vamos a conocer algunas leyes de la electricidad que nos permiten explicar cómo es que esa información puede transportarse a través de qué, a través de esas células muy especiales que se conocen como células excitables. O sea, esto va a funcionar para células excitables, no para células no excitables, no, pero van a tener alguna característica, ¿no? Entonces, si hablamos de células excitables, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de células musculares y células nerviosas, ¿no? Estamos hablando de ello. Ok. Para que estos se muevan, entonces, tiene que tener una carga diferente de cero, ¿no? Diferente de cero. ¿Por qué? Porque si yo tengo un átomo neutro, ¿ya? ¿Qué característica tiene un átomo neutro? Que tiene la misma cantidad de cargas positivas y negativas. Entonces, yo eléctricamente no puedo hacer nada con esto, ¿no? Lo único que podría es deformarlo, ¿no? Deformarlo. Entonces, ¿qué significa? Cargas positivas para un lado, cargas negativas por otro lado, dependiendo de cómo es el campo eléctrico, ¿ya? Y también el potencial eléctrico. Entonces, estamos hablando de átomo neutro, estamos hablando de cargas. Entonces, debemos saber lo que es una carga eléctrica. Debemos saber lo que es una carga eléctrica. ¿Okay? ¿Qué más? Debemos saber lo que es un campo eléctrico. ¿Qué sucede cuando yo pongo una carga eléctrica en ese campo eléctrico? ¿No? ¿Qué es el potencial eléctrico? ¿No? Porque al final el flujo de los iones van a seguir también, ¿no? Algo así como estamos ya acostumbrados. Hemos hablado de presión, hemos hablado de concentración, hemos hablado de temperatura, ¿no? Entonces el flujo de calor va de mayor a menor temperatura. Entonces aquí también las partículas cargadas, ¿no? Van a ir de mayor a menor potencial cuando se trata de partículas cargadas positivas. Pero si se trata de partículas cargadas negativas, hacen todo lo contrario, ¿no? Hacen todo lo contrario. Entonces eso se va a llamar flujo eléctrico, ¿no? El flujo eléctrico, ¿ya? El flujo eléctrico es el flujo de partículas cargadas. Puede ser cargas positivas, pero estas cargas positivas van a ir de mayor a menor potencial. Pero si son cargas negativas, irán de menor a mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podemos observar sodio, potasio, cloro, negativo, ¿no? Entonces podemos observar todo ello. Bueno, algunos valores típicos. Lo que es la corriente eléctrica. Corriente eléctrica, ¿no? Es el flujo, ¿ya? Ya no es el flujo eléctrico, así, o sea, cuando yo hablo de flujo eléctrico puede ser positiva, negativa. Cuando yo hablo de corriente eléctrica, convencionalmente se refiere a qué? A cargas positivas, ¿no? Convencionalmente. Lo que es una corriente continua, lo que es una corriente alterna, resistencia eléctrica, ¿no? ¿Se acuerdan de resistencia hidrodinámica? ¿Por qué había resistencia hidrodinámica? ¿Por qué había resistencia hidrodinámica?
lo que es un fluido de Aquí ve su Poiseuille, cuaderno, no tiene ningún apunte, Ya. tiene. Un fluido ideal no tiene resistencia, sino hidrodinámica. Pero un fluido, ojo, pero un fluido, en este caso, ¿no? Escuchen, un fluido, ¿no? De Poiseuille, eso sí tiene resistencia hidrodinámica. Entonces, ¿por qué tiene resistencia hidrodinámica? A ver, ¿por qué no tiene el fluido ideal resistencia hidrodinámica y por qué sí tiene el Poiseuille? Mario, ya. ¿Ah? Pregunta. Entonces, así preguntas. Mucha sí, O sea, un fluido ideal no tiene resistencia. Pero un fluido de Poiseuille sí tiene resistencia hidrodinámica. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, hay algo que diferencia un fluido ideal de un fluido de Poiseuille, ¿sí o no? ¿Y cuál es eso? No lo apuntaron. No lo escucho. ¿Qué es eso? No, que te hago dudar. Te hago dudar. Por la viscosidad. Entonces, ¿por qué van a tener resistencia hidrodinámica? Perdón, ¿por qué van a tener acá resistencia eléctrica? Por la resistividad. Aquí resistividad. En el otro, hidrodinámica, la viscosidad. Ok, entonces ahí, ¿no? Es un condensador eléctrico, ¿para qué lo utilizamos? ¿No? Ahí tenemos conexiones en serie. Lo que pasa es que la membrana celular, escuchen, la membrana celular se comporta como un circuito eléctrico. La membrana celular se comporta como un circuito eléctrico, compuesto por un condensador y una resistencia eléctrica. O sea, no quiere decir que ahí vamos a encontrar resistencia, sino su comportamiento. Ley de Ohm y ley de Poiseuille. Perdón, ley de Ohm y ley de Poiseuille. Así es. Ley de Ohm y ley de Poiseuille. ¿Para qué sirve? Para medir las resistencias eléctricas. La de Poiseuille, cuando se conoce la geometría y las propiedades físicas de ese conductor. Pero si yo no conozco nada, ley de Ohm. Ley de Ohm. O sea, sin conocer nada, ley de Ohm. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar una membrana, ¿no? La resistividad de una membrana, o sea, yo lo estudio con la ley de Ohm. Luego, utilizo la de Poiseuille y con eso ya obtengo propiedades eléctricas de esa membrana. Por ejemplo. Y dijimos que era un circuito eléctrico. Y un circuito, ¿no? Simple son, como está dado por las leyes de Kirchhoff, donde tenemos la ley de nudos, lo que es un nudo, ley de mallas. Y por último, el campo magnético. Bueno, he hecho una introducción, ya veremos eso. Entonces, dicho en otras palabras, ¿no? ¿Por qué electricidad, magnetismo? Ok, en el cuerpo humano, escuchen, en el cuerpo humano, más relevante es el campo eléctrico y el campo magnético. O sea, dicho en otras palabras, si en estos momentos hay una variación del campo eléctrico, lo vamos a notar nosotros.
Ok, vamos a notar. Pero si en estos momentos hay ¿ya? una variación del campo magnético, en este caso terrestre, así cambie 180 su eje, no lo vamos a notar. No lo vamos a notar. Pero hay algunos animales que sí utilizan la línea del campo magnético para poder trasladarse de un lugar a otro. Las aves. Imagínate las aves, ¿no? Van a, ¿no? Llega el invierno, se van buscando, ¿no? Climas cálidos. Entonces, si tú le cambias si el eje magnético cambia, estos podrían ir a la Antártida. Buscando algo cálido. ¿Por qué? Porque ellos sí utilizan campo magnético. Nosotros, poco nosotros. Pero sí se puede. Pero necesito intensidades bastante grandes. Como lo que se utiliza en resonancia magnética. Tema de exposición. Listo, ahora sí voy a tomar asistencia. Me dicen, por favor, y la próxima.